Bienvenidos al programa Yoga para Todos. Un lugar, un momento donde buscamos la paz y logramos empezar y terminar el día con paz. Toda esta semana hemos trabajado, hemos buscado conectar la mente ilimitada y la libertad que surge ahí. Hoy terminamos con estos procesos, pero solo es inicio, porque tú a partir de este momento vas a poder vivir con esa mente ilimitada, reconocerla las veces que quieras y cuando quieras. Eso esperamos, Andrea y yo, que suceda a partir de este momento. Vamos a empezar esta sesión y hoy cerramos este ciclo de libertad encontrando la relación entre lo ilimitado y la mente totalmente libre. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a empezar esta siguiente, ya la última sesión de las prácticas de la mente ilimitada y de la libertad. Cuando hablamos de la mente ilimitada, lo que encontramos ahí es nada. No hay nada. Tratamos de vaciar la mente a tal grado que no quede nada, pero ¿es nada realmente? Algo debe haber ahí, porque cada vez que entras en ese espacio surge un bienestar. Puede surgir alegría, puede surgir el amor, pueden surgir muchísimas cosas. Así que ese nada no es nada. Hay potencial, un verdadero potencial que está ahí. Y ahora vamos a practicar eso. Ese nada lo vamos a convertir en un estado de plenitud, un estado que nos da la libertad de todas las posibilidades. Pero primero, antes de hacer esto, vamos a pasar con Andrea Borboya para que sigan practicando esa libertad a través del yoga. Hola, soy Andrea. Vamos a integrar hoy todo lo que vimos en la semana. Vamos a empezar con unos saludos al sol, que es la práctica que quiero que te lleves a tu casa. Por favor, ponte al frente del tapete con pies abiertos al ancho en las caderas. Conecta con tu respiración. Date unos momentos para centrarte y conectarte con tu respiración. Inhalas, brazos arriba. Palmas juntas. Exhalas, bajas lento, flexionando un poquito tus rodillas, relajas cabeza. Pierna derecha atrás, abres pecho. Perro boca abajo, exhalas. Talones arriba, rodillas al piso, abres pecho, inhala. Redondita la espalda, exhala. Abres pecho, inhala. Redondita la espalda, exhala. Abres pecho, inhala. Y perro boca abajo, exhala. Respira bien profundo. Regresas pierna derecha al frente, abres pecho. Recoges izquierda, metes cabeza. Puedes juntar deditos o dejar tus pies abiertos al ancho de caderas, brazos arriba, inhalando, palmas juntas. Exhalas, brazos junto al cuerpo. Repites, inhala. Bajas lento, exhala. Vamos con pierna izquierda atrás, abres pecho. Perro boca abajo. Talones arriba, rodillas al piso, abre pecho, inhala. Redondita la espalda, exhala. Abre pecho, inhala. Redondita la espalda, exhala. Abre pecho, inhala. Perro boca abajo, exhala, 5 respiraciones. Pierna izquierda adelante, en un paso grande, abre pecho. Recoge al frente pierna derecha, metes cabeza. Brazos arriba, inhalando, palmas juntas. Brazos junto al cuerpo. Vamos a abrir un compás a la derecha. Pie derecho abierto, pie izquierdo cerrado. Trata de que el talón esté en línea con el arco de tu pie. Vas a flexionar rodilla a que la rodilla te quede sobre el talón. Vamos al guerrero invertido. Alargamos el brazo derecho hacia atrás.
Miramos el pie de atrás, flexiona bien la pierna adelante. Vamos al frente, apoya el codo sobre la rodilla, el brazo derecho arriba de la cabeza. Presiona bien el pie izquierdo. Respira profundo. Con la fuerza de las piernas te levantas, pies paralelos. Manos a las caderas, flexionas rodillas, abres pecho, inhala. Y deslizas tus manos por tus piernas abajo, exhalando, baja suave. Respira. Vuelves a subir con la fuerza de tus piernas. Pie izquierdo abierto, pie derecho cerrado, flexionas. Brazo izquierdo hacia atrás, mirando el pie derecho. Apoyas el codo, brazo derecho por arriba de la cabeza. Presiona bien el talón de atrás. Regresas, manos a las caderas, inhalas, abres pecho. Doblas rodillas, deslizas tus manos, bajas más, exhalando. Vamos con las dos manos hacia la pierna derecha, abres pecho, postura del corredor. Brazos arriba, guerrero 1. Baja suave. Pasas por el centro, al otro lado, postura del corredor, pierna atrás bien fuerte. Elevas. Apoyas manos. Perro boca abajo. 5 respiraciones profundas. Siempre puedes flexionar un poquito tus rodillas, acuérdate. Caminamos al centro, alargas espalda inhalando. Te metes a tus piernas exhalando. Y vámonos hasta arriba. Brazos junto al cuerpo. Ok, entonces vamos a repetir la secuencia. La idea de toda la secuencia es que se integre y se combine muy bien la respiración al movimiento. Estamos fluyendo un poquito más, ¿sí? En la semana estuvimos trabajando ejercicios por separado. Ahorita vamos a tratar de integrarlos todos. Vamos a repetir el saludo al sol, al frente del tapete. Tal vez esta vez puedes juntar tus dedos gordos, talones un poquito hacia arriba. Inhalas, brazos arriba, palmas juntas. Exhalas, baja suave, lleva caderas atrás. Mete la cabeza hacia tus piernas. Alargas espalda inhalando esta vez, mirando hacia el frente. Das 2 pasos a una plancha y puedes apoyar rodillas y bajar el pecho recto hacia el piso. Apoyas empeines, abres pecho inhalando. Apoyas rodillas, metatarsos, caderas atrás, exhalas. Respira profundo. Flexionas rodillas en tu siguiente exhalación, caminas al frente, alargas espalda en la inhalación. En la exhalación te metes a tus piernas, inhalando brazos hacia arriba, exhalando brazos junto al cuerpo. Uno más, brazos arriba, palmas juntas, exhalas, bajas suave, alargas espalda. Caminas o brincas hacia una lagartija, exhala. Perro boca arriba, inhala. Perro boca abajo, exhala, respiras. Escucha tu respiración. 4. Flexionas rodillas. 5. Das un brinquito al frente, alargas espalda. Te metes a tus piernas. Brazos arriba, inhalas. Brazos junto al cuerpo, exhalas. Abres un compás a la derecha. Pie derecho abierto. Flexionas rodilla. La rodilla sobre el talón. Vamos hacia el guerrero invertido, mirando el pie de atrás. Esta vez podemos tomar el tobillo y el brazo izquierdo arriba de la cabeza. Puedes mirar hacia abajo, hacia el pie de abajo, o puedes poco a poco llevar la mirada hacia arriba. Fuerza en las piernas para subir.
Cambiamos, bajamos flexionando, guerrero invertido. Tomamos el tobillo, brazo derecho arriba de la cabeza. Acuérdate, siempre puedes girar la mirada hacia abajo si tu cuello duele o lo sientes estresado. Conecta bien el ombligo a la columna. Regresamos al centro. Pies paralelos, manos entrelazadas atrás. Doblas un poquito las rodillas, abres pecho, inhala. Y vas bajando lento, exhalando. Sueltas los brazos, vamos hacia la postura del corredor, abrimos pecho, postura del guerrero, palmas de las manos juntas. Bajamos suave, por el centro vamos al otro lado, postura del corredor. Elevamos, palmas de las manos juntas, guerrero. Bajamos suave, perro boca abajo. Respirando profundo. Apoyas rodillas, pierna derecha adelante, brazo izquierdo arriba, anclas el codo sobre la rodilla, palmas de las manos juntas, abrimos pecho. Vamos a masajear órganos internos, relaja la mirada, apoyas manos, cambias, pierna izquierda al frente, brazo derecho arriba y giramos, anclamos el codo, palmas de las manos juntas. Gira la mirada al piso, apoyas manos. Vamos a levantar, brazos arriba inhalando. Abrimos un poquito el pecho o vamos a la postura del camello, manos hacia los talones, pecho bien abierto. Relaja cabeza. Regresa con abdominales. Balasana frente al piso. Te sientas con piernas extendidas adelante. Doblas un poquito rodillas, alargas espalda y luego redonditas, sueltas. Respira profundo. Regresas con la espalda redondita, brazo derecho atrás, abres pecho. Al otro lado. Regresas al frente, te haces un poquito hacia adelante en tu tapete, te acuestas boca arriba, piernas abiertas al ancho del tapete, dedos chiquitos hacia el piso, brazos junto al cuerpo, palmas hacia arriba. Inhala profundo. Exhala un suspiro. Trata de mantener tu quietud, tu calma, tu paz. Por lo menos 5 minutos para relajarte totalmente. Muchas gracias. Namaste. Amigos, esta es la última sesión en la búsqueda de la libertad, de lo ilimitado de la mente, así que presta mucha atención. Hoy lo que vamos a practicar es el darnos cuenta que en esos momentos cuando la mente está ilimitada, vacía, surge un potencial, surge la capacidad de sentir lo que sea, porque
En el momento en el que no necesitas cambiar nada, es porque todo está ahí. Ese momento de perfección te da la oportunidad de sentir lo que tú quieras. A esa plenitud, a ese potencial, podrás darle forma de alegría, de bienestar, de paz, de amor, de compasión, de lo que tú quieras. Tú le pondrás cara a lo que sientes, pero tienes que descubrir realmente que en ese silencio de la mente, en esa parte ilimitada de la mente, surge un sentir de plenitud. Eso es lo que vamos a practicar hoy, así que siéntate con tu espalda derecha, siéntate con tus hombros abiertos, cierra los ojos y como siempre, comenzamos por atrapar la mente a través de la respiración. Vamos a hacer 3 respiraciones, cada inhalación muy suave, despacio, muy invitadora y muy satisfactoria, muy enriquecedora. Cada exhalación vas a soltar el aire, vas a aprender a dejar ir, soltar, desprenderte y encontrar un acto de alivio, de libertad. Vamos a inhalar. Suelta por la nariz. Otra vez inhalo. Y suelto. Tercera vez inhalo. Suelto. Comienza a observar cómo respira tu cuerpo. Y date cuenta de cualquier tensión que pueda existir. Y suéltala también. Revisa tu cuerpo. Siéntelo desde abajo hacia arriba, de arriba a abajo, como quieras. Donde hay tensión, enfócate ahí. Date cuenta que es nada. Y así descubres la quietud en el cuerpo y el confort de estar en tu cuerpo. Todo el tiempo las tensiones que aparecen se desvanecen. No te enfoques en nada, no trates de descubrir el dolor. Al contrario, descubre el confort de estar en un cuerpo en quietud. El cuerpo parece que pierde sus límites físicos, porque no necesitas moverlo. Lo interno y lo externo se mezclan. Te vuelves ilimitado. Y ahora mira tu mente. También está mucho más quieta. Hay menos diálogo interno, menos pensamientos. Nada de lo que ocurre en tu mente invade.
Siente esa espaciosidad. Esa quietud. Que no te importen los pensamientos. Los que surgen, déjalos ir. No se trata de no pensar, se trata de no enfocarte, no prestar tu energía al pensamiento que surge. Presta atención al más allá del pensamiento. Siente esa espaciosidad, lo ilimitado de la mente, al igual que lo ilimitado del cuerpo. En esa parte ilimitada de la mente descubre plenitud, el bienestar. Ese momento donde no necesitas cambiar nada. Ese es el momento de perfección. Todo está en su lugar. Y de esa perfección nace experiencia de plenitud. No necesitas cambiar nada, todo está en su lugar. Te sientes bien. Cultiva ese bienestar, ese sentirte bien. No toques la mente. No prestes atención a lo que ocurre afuera o adentro. Estás conectado con lo ilimitado, permanece ahí. Ese bienestar es lo más importante, esa plenitud, esa perfección. Esa perfección, plenitud pueden ser lo que sea, por ejemplo, alegría. Puedes sentir alegría. Date cuenta que es una sonrisa interna. Siente esa sonrisa dentro de ti. Tú la has creado y la has generado despejando la mente y descubriendo la plenitud. Esa es la libertad. Tu mente no está limitada, se ha liberado. Te has quedado con una sonrisa. Hola, soy Andrea y estamos llegando al final de la semana. Mi recomendación para el día de hoy y para los momentos futuros es que realmente integres toda esta práctica y esta disciplina en tu vida. Para que un hábito se haga constante y consistente en tu vida, lo tienes que hacer, o por lo menos es lo que los libros dicen, y creo que es verdad, 21 días seguidos, sin parar. Entonces practica las rutinas que has aprendido aquí. Los saludos al sol es un ejercicio súper completo. Hazlos diario, ¿sí? 10 saludos al sol todos los días, seguido de un momentito de relajación. Vas a ver que cambia tu día por completo. Si los haces 21 días seguidos, los saludos al sol,
se va a convertir en un hábito, es decir, ya no vas a poder ir para atrás, ¿sí? Para el día 22 te vas a levantar con unas ganas tremendas de estirarte, ¿sí? Y si no lo haces, lo vas a resentir, tu cuerpo lo va a sentir. Entonces, convierte esta práctica en un hábito, ¿sí? Con voluntad, con disciplina, con esfuerzo. Todos los días, date ese espacio para ti. Agéndate, prioriza tu disciplina. No te vendas el cuento de que no tienes tiempo o de que tienes millones de cosas que hacer y entonces se quedó la práctica de yoga o la práctica de meditación pendiente. Realmente mételo en tu agenda, ¿sí? Eres prioridad y vas a ver cómo todos los demás aspectos de tu vida se empiezan a potenciar, ¿sí? A enaltecer de una mejor manera. Mi recomendación de corazón es que tu vida sea mucho más plena, mucho más saludable y estoy segura que esta disciplina te va a ayudar muchísimo a elevarte. Muchas gracias, que tengas bien bonitas fiestas y nos vemos pronto. Por favor, no te olvides de seguirme en mis redes, en mi página de Facebook, Mukta Yoga, es mi escuela de yoga, MUKTA, ahí está en pantalla, muktayoga.com.mx. Tenemos clases en línea y videos para que sigas practicando con nosotros. Gracias. Eso fue todo por hoy y hoy terminamos todas estas sesiones de la búsqueda de la libertad y de la mente ilimitada, pero de aquí en adelante de ti dependerá qué harás con esta libertad. Nosotros te enseñamos cómo llegar ahí y cómo controlarla, cómo tocarla, cómo tenerla, cómo desarrollarte ahí, pero tú harás el uso de esta libertad y de esta mente limitada. Así que de ti dependerá lo que va a suceder a partir de este momento. La próxima semana continuamos aquí, así que nos seguiremos viendo en este programa.